Bueno, nosotros al Diario de Cuatro siempre hemos tenido recursos técnicos y que son de uso tradicional y que en coyunturas los reclamamos. Y uno de ellos es el doctor Gustavo Guílamo, porque Guílamo es precisamente uno de los conocedores desde el origen del sistema dominicano de seguridad social. Un sistema que fue creado en el 2001. La República Dominicana en este siglo es cuando vino a constituir un sistema de seguridad social que no tuvo durante todo el siglo XX, cuando el resto de las naciones del mundo, aún las más atrasadas, lo tenían. Advertíamos, sabíamos que eso era tan difícil como porque la misma ley se dio 2 años para comenzar a operar. Era un entramado que no conocíamos, novísimo, que hubo que tomar 2 años más para poder comenzar a implementarlo. No tenemos seguro familiar de salud en la realidad hasta el 2005-2006. Fíjense ustedes cómo han ido operando las cosas. Y ahora, la cosa ha avanzado, digo yo, con bastante velocidad, porque ya el gobierno que toma posesión el próximo domingo, su presidente electo ha dicho que para diciembre próximo ya el gran propósito, el gran compromiso de la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, que es el de aportarnos un seguro de salud para toda la población dominicana, podrá materializar en diciembre próximo. Porque el sector que queda de la población, que es el sector de la economía informal, esencialmente, ya superaría un poquito más de 2 millones, es el que falta por incorporar. Y de alguna manera, en algún momento había que cumplir con la ley que dice que ese sector constituye el tercer régimen importante de la seguridad social. Ya se han aplicado 2, el contributivo, el subsidiado, y falta el contributivo subsidiado, que es ese. Hay poco más de 7 millones de personas dominicanos que están ya protegidos con su seguro. Faltan precisamente los que dependen de la economía informal. Buenos días, don Gustavo. ¿Ve usted que eso es posible, ciertamente, en un plazo breve y, como ha dicho el presidente, con los recursos que va a economizar de administración pública? Buenos días, Pedro. Buenos días a Mozart, mis amigos. La verdad que teníamos un tiempo de pandemia que no nos veíamos. Sí, un tiempo de pandemia, sí. Aquí en vivo, porque siempre mantengo contacto con ustedes y mantenemos contacto. Mira, Pedro, el anuncio que hizo el presidente electo Luis Abinader es posible. No es solamente un tema de los recursos que va a ahorrar. Lo interesante sería conocer el plan con el cual se van a identificar las personas que necesitan estar en cobertura. Porque probablemente el número de 2 millones que surgió en un momento, en la elaboración de un programa de gobierno, cuando la Seguridad Social en febrero todavía contaba con 8.049.000 afiliados. Exactamente 8 millones, podemos decir, afiliados. Y estaríamos hablando con la necesidad de afiliar alrededor de 2.4, 2.5 millones. Para completar el universo. De personas para completar la universalidad, que ustedes saben que por más de 10 años en este programa yo he estado reclamando y he estado proponiendo, haciendo propuestas para que puedan perfectamente ser incluidos en el sistema dominicano de seguridad social. Entonces, dependiendo cuál sea el mecanismo, tendríamos que ver ahora cuál va a ser, una vez terminado el programa FASE, que está pagando por la seguridad social de los trabajadores suspendidos, alrededor de 1 millón de trabajadores, y que se espera que aún con una recuperación buena de la economía, digamos buena no en el sentido de volver rápida, sino de que sea aceptable, pudiera estar dejando fuera entre 250 a 350.000 trabajadores, más sus familias si estos no están cotizando. Quiere decir que pudiera estar dejando fuera alrededor otra vez
de 600, 700 mil, entre 500 y 700 mil personas que pudieran estarse quedando fuera nuevamente de la seguridad social. Entonces habría que ver cómo compensar con no solamente esos 2 millones que faltan o 2 millones y tanto que faltan, sino también poder compensar este otro 3/4 de millones para que redondeemos ahí en cifras un poquito más cercanas. Es decir, que pudiéramos estar hablando de casi 3 millones de personas que estarían fuera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que yo he estado hablando siempre. Es una reorientación de la inversión en salud. Nosotros tendríamos que convertir como país a la mayoría de los hospitales en hospitales de autogestión desde el punto de vista de que puedan facturar por los servicios que le dan a los afiliados de las ARS, incluido SENASA en el subsidiado, pero también a las otras ARS del contributivo, a la cual le dan muchos servicios. Recuérdense que en medio de toda esta situación, no solamente ahora, sino las situaciones de las familias, mucha gente que tiene un trabajo y está en el régimen contributivo, pero gana salarios mínimos, son pobres y entonces van a los hospitales para evitar pagar las diferencias que se pagan en las clínicas y en los hospitales. Que esos hospitales pudieran perfectamente estarle facturando a todas esas ARS privadas por ellos y entonces no necesitar del presupuesto tradicional. En ese momento, pero eso ya es una etapa de la modificación del presupuesto de 2021, tú pudieras estar convirtiendo parte de esos recursos que le das en el presupuesto tradicional en per cápitas, o sea, con el que vas a pagar cápita para los afiliados, y entonces estarlos afiliando y que el financiamiento sea por ahí un financiamiento a la demanda y no un financiamiento a la oferta, que es el que hacemos cuando entregamos un presupuesto histórico, tradicional a un hospital para esperar al que llegue y atenderlo hasta donde le alcancen los recursos. O sea que hay mecanismos para eso. La universalidad ya clama por ser, ¿verdad? Una realidad como lo dispone la ley. Sí. Sí. Una realidad como lo dispone la ley. Miren, yo cuando escuché el planteamiento que hace el presidente, primero lo que hice fue ponderar la voluntad expresa, ¿verdad? El solo hecho de que un presidente, ya antes de colocarse ahí, ya siendo presidente electo, pues exprese una voluntad de cumplir con un mandato, una ley, como lo expresa la ley, y llegar a hacer universal un servicio tan importante como este, ya eso de por sí es ganancia de causa para la población. Es un elemento esperanzador de que el presidente está en eso. O sea, ya está enfocado y dándole coherencia a lo que ha dicho desde el principio, que su prioridad al ingresar es salud y educación. Bueno, ese es un planteamiento que lo coloca justamente en forma coherente en ese planteamiento. Ahora bien, yo pienso que debemos darle, hermano, y usted que sabe mucho de eso, usted pudiera incluso ayudar mucho a la administración en eso. Hay que darle un margen al presidente. El presidente da esa expresión, lo dice, se compromete, pone fecha. A mí las fechas, yo en un país como el nuestro, me aterran. Pero él pone fecha, él es tan optimista que él pone fecha, él dice en diciembre. Yo pienso que hay que darle un margen por las condiciones en que el presidente va a tomar las riendas del poder, las condiciones del presupuesto, las condiciones de la pandemia, las proyecciones que hay, las limitaciones en los presupuestos. Aún se esté hablando de que son las empresas con los recursos que se van a ahorrar de las empresas, pero eso se lleva un proceso. No es que llegue y ya se eliminó y ya se eliminó y pásame esos cuartos que lo voy a colocar en esto. Eso lleva un proceso que incluso en algunos casos va a requerir de un componente de orden legal, de cambiar la ley. O sea, no sé si tú que conoces de su hermano, nos puede decir por dónde debe ir el planteamiento a partir de la situación que tú observas, de cómo proyecta el coronavirus, que ha sido el factor que lo ha cambiado todo, que nos ha cambiado todos los esquemas, incluyendo
el mismo programa como lo tenía conseguido Luis Abinader. Hablamos un poquito de cómo concibe la pandemia a propósito de un anuncio tan auspicioso como el que hace el presidente. Bueno, definitivamente, ¿verdad? En medio de todo esto y también para hacer nuestros programas, estudiamos los planes de gobierno de sobre todo los tres principales candidatos para comparar muchas cosas parecidas, similares, sobre todo en el litoral de Leonel Fernández y Luis Abinader, que eran los que venían con algunos tipos de propuestas nuevas y que estaban construidos en otro escenario. Y además, llegando el coronavirus, el final de febrero, marzo, y cuando abril nos da ya en la madre y nos pone la realidad, pensamos que era un tema de 45 días, 60 días, para ligeramente volver a la normalidad. Yo siempre hablé de que las elecciones se iban a mover para julio, entre la primera semana y la tercera semana, porque estaba observando el comportamiento de este virus. Totalmente errático, una enfermedad que no conocemos o no conocíamos para nada y que todavía estamos conociendo. Donde, como yo le explico a la gente, no es cierto, nadie se ha equivocado, ni la OMS, ni Italia, ni los españoles, ni los chinos. En los chinos eso le dio adelante y no sabían cuál era el curso de la enfermedad. Se le mete a los italianos y a los españoles, le mata 30,000, 40,000, 50,000 personas en poco tiempo porque no conocían la evolución de la enfermedad. Cuando ya nos viene a llegar a nosotros, ya hay datos clínicos que se van correlacionando y que nos han permitido ir conociendo el curso de la enfermedad. Ya hoy en día, como yo digo, ni siquiera estamos hablando de una infección. Comienza en un proceso infeccioso, pero el gran problema es el proceso inflamatorio y trombótico que genera la enfermedad, por lo que ya se conoce y que probablemente ya ustedes han hablado en otro programa con algún otro galeno, y es que la enfermedad empieza, el organismo empieza a defenderse tanto de la cantidad de carga viral que hay, que produce un exceso de defensa, de inmunidad, lo que se llama el torrente de citoquinas, y esa propia inmunidad comienza a atacar el organismo. Ese provoca un proceso inflamatorio que termina inflamando también todos los vasos sanguíneos y genera trombos. Y esos trombos terminan matando a la gente de forma abrupta. Para ponerlo de una forma más sencilla, sin meterme en toda la fisiopatología clínica de la enfermedad. Pero eso no lo sabíamos al principio. Eso, al principio estábamos tratando una infección a la cual estábamos buscando un antiviral, que es correcto para detener la enfermedad en su primera fase y entonces poder nosotros decir que la paramos y no llegamos a ese proceso. Ahora, en el 16 de marzo, al otro día de las elecciones municipales, yo escribí un artículo que lo compartí con ustedes y espero que, como siempre me leen, me hayan leído, donde empecé a explicar qué iba a impactar la pandemia en la República Dominicana más allá del virus. Y decía, se nos van a cerrar las fronteras, se va a cerrar el turismo, nadie estaba hablando de eso en República Dominicana, se va a cerrar el turismo, vamos a tener una cantidad de empresas que le dan servicio al turismo, más las empresas turísticas dando de baja a los trabajadores, y tenemos que buscar los mecanismos de apoyarlo. Pero también la industria agrícola, que le servía a esos 7 millones de personas adicional a los 10.3 de nosotros y lo que se va a Haití, que podríamos calcular que por lo menos alimentamos 4, 5, 6 millones de personas al año, o sea, que está produciendo para 20 y tantos millones de personas al año, iba a tener toda esa producción de manera local. Por eso en República Dominicana, contrario a lo que pasó, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, no tuvimos crisis. Nosotros tuvimos crisis para entrar a los supermercados. Tuvimos abasto todo el tiempo. Pero no tuvimos desabastecidos nunca, gracias a Dios. Y la comida tampoco tuvo un proceso inflacionario muy alto, en lo cual sí va a empezar a tener un efecto más en el mediano y largo plazo. Entonces, en ese contexto,
es que hay que rehacer todos los planes de gobierno. Exactamente. El plan de gobierno del que ganó las elecciones. Muy bien. Económico, y entonces debe haberse estado empeñando en calcular dónde son los ahorros, porque no es un tema de producción de más impuestos. No. Exactamente. De dónde recorto para a quién alimento con esos recursos. Déjame entrar ahí, Moza, porque es importante, porque es exactamente la interrogante que me estoy planteando desde hace horas. Por eso te mencionaba el tercer régimen de la seguridad social que todavía no implementamos, el contributivo subsidiado. De eso hemos hablado contigo muchísimas veces y se han hecho todo tipo de ejercicios, procurando precisamente darle solución a lo que significa una masa de pobladores dominicanos que está incorporado a la economía en este momento de manera muy reducida. Es muy poca la economía informal que está operando. Pero en tiempos normales es una masa que opera, que produce riqueza. Sí. Produce riqueza. Y que se le supone también candidato a aportar dentro de lo que es el sistema madre de la seguridad social contenida en la ley, una parte de la cápita. Y que la otra la suministraría el Estado para completar una cápita que dé paso a 3 servicios, como dice usted muchas veces, nos recuerda, la prestación de servicios de salud, el sistema pensional y el de riesgo laboral. 3 cosas que son de las 3 más importantes. Bien, ¿sabe cuál es mi temor? Que en la presente coyuntura, y por darle respuesta a la crisis y queriendo incorporar a la universalidad, el Estado afronte, se eche encima la tarea de cubrir toda la cápita de los que restan. Cuando la solución que debe estar prevista, yo no sé cuál es, sinceramente estoy partiendo de supuestos, cuando la solución que debe estar prevista, y por eso no se ha implementado, es la combinación de 2 acciones. Un aporte de la cápita del que trabaja y produce riqueza, así sea informal, así sea irregular, y una parte el Estado. Yo sé que se ha avanzado en algunas formulaciones de respuesta, como aquella de los trabajadores del volante, acuérdate, sí, que se acordó con ellos una solución que pareció ser el norte, pero ninguno de los gobiernos que ha pasado, ni los de Leonel, ni los que se van de Danilo Medina, le encontraron una solución al asunto. Por eso falta esos 2.4, 2.6 por afiliar. ¿Qué aconsejarías tú en el presente momento para una solución que tenga juicio y que no sacrifique mucho las arcas del Estado? Bueno, Pedro, primero déjame decirte algo. Esta pandemia nos puso al desnudo como país y como sistema sanitario. Nos tiene de manos atados. Y quien tiene que responder cuando hay crisis como esta para darle solución a su gente son los gobiernos. Y lamentablemente, o afortunadamente, cuando lo veamos en el mediano y largo plazo, la pandemia nos va a dejar un sistema probablemente de afiliación universal resuelto. ¿Por qué? Porque ahora mismo los hospitales están llenos de personas con coronavirus o con ¿de todas las clases sociales? No, muchas veces, de todas las clases sociales. De todas las clases sociales, y además que está siendo financiado por el Estado. Financiado. ¿Me estás entendiendo? Mira, sí, todas las pruebas que se han hecho las financió el Estado a través de los fondos del IDOPRIL. Las ARS solamente han fungido como intermediarias en la autorización en el pago y después son reembolsadas. Si usted tiene una situación de gravedad y usted lo ingresa en estado de cuidado intensivo y pasa del $1.000.000 de pesos, todo el excedente del $1.000.000 de pesos lo paga el Estado a través de los fondos del IDOPRIL. Mira, esos fondos que tanta gente fue ahí al programa y te dijo, no, que ese es un dinero de nosotros, que está sobrando, que somos nosotros los dueños. No, usted no es dueño. Es un dinero que el Estado ya recaudó y que por diversas razones no ha gastado, pero mira dónde vino a resolver un problemita con nada más y nada menos que 14.000 millones de pesos. O sea, entonces,
el gobierno está obligado a encontrar una solución para todos. No hay manera de que tú fueras un ejecutivo de una institución, de una empresa, y que hoy quede cesante, que diga, bueno, pero como usted fue un ejecutivo, sígase financiando su servicio de salud. O sea, los gobiernos no están hechos para los pobres, como no están hechos para producir riqueza para los ricos. Deben producir riqueza para todos, pero deben dar atenciones en las necesidades básicas de todos. Entonces, yo creo que hay una puerta abierta ahora para que podamos entrar a solucionar ese tema de la universalidad. Y habrá que ser bien creativo y ojalá sea un tema donde se pueda consultar, hacer algún tipo de mesa consultiva con gente que conozca, no con gente que vaya a hablar de los intereses. Exactamente. Y pueda plantear soluciones. Eso hay que darle un almohadazo. Reales y viables. Exactamente, viables. Exacto. Sí, pero por lo que dice el doctor, y a mí me ha creado, tu intervención es muy esclarecedora. Claro. Por lo que tú dices, la solución está a la mano porque hasta el momento el Estado ha sido el responsable de afrontar la situación esencialmente y ha sacado de abajo. Entonces, el sistema pudiera dar respuesta si se le reformula de alguna manera. ¿No es así, doctor? Correctamente. El sistema está hecho. Además, Mozart, tú no recuerdo, Mozart decía, bueno, recuérdese que hay cosas aquí que van a conllevar modificaciones en la ley. Por supuesto. Qué bueno, la coyuntura nos va a obligar a que nos sentemos a modificar la ley en el sentido que beneficie a la población completa. Correcto. Y no a un solo grupo, ni no solamente a los intermediarios, porque aquí quienes protestan y pelean son los intermediarios, las ARS, las clínicas, los médicos, los laboratorios. Y las AFP también. Y por otro lado, las AFP, que no han tenido el más mínimo sacrificio en este momento, sino todo lo contrario, que fueron beneficiadas en la pandemia. ¿Ustedes me están escuchando? Fueron beneficiadas. Explica un poquito eso para entenderlo mejor. Bueno, porque el gobierno le pidió a las AFP, les emitió unos bonos de Hacienda que los compraron las AFP por 40,000 millones de pesos para hacerle frente a la parte económica de la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Que cogieron dinero que tenían, lo invierten en esos fondos y están ganando intereses del propio dinero del Estado. O sea, que de lo que tú y Mozart y yo y todo hemos cotizado, las AFP metieron dinero en el Estado para que el mismo Estado te saque impuestos a ti, a mí, a todos, y entonces le pague intereses a ellos para que ganen. Oye, este círculo vicioso que se creó ahí. Entonces, claro, perfecto, se podía, las AFP, los fondos de inversiones. Es vicioso para nosotros los afiliados, pero virtuoso para ellas. Virtuoso para las propias AFP porque van a ganar. Si sus fondos crecen, van a ganar. No invirtieron un peso. Ese fue un sector que no invirtió un peso, como el sector financiero en República Dominicana. No invirtió un peso en la pandemia. Te pospuso los pagos y lo único que te quitó fueron las moras. Pero te metió los intereses. Todo el que pospuso el pago de un préstamo o una tarjeta de crédito, cuando pasaron los 3 meses, se encontró con 3 meses de carga de intereses prácticamente a la misma tasa, casi todos. O sea, así no, por favor, así no. Entonces, el sistema está en el mejor momento para que nos sentemos y con un cambio de Congreso mucho más balanceado, pudiésemos entonces encontrar un proceso de modificación. William, pero háblame, porque estamos hablando sobre la base y sobre un supuesto, esperanzador, y es que mejore la situación del virus, que comience a mejorar. Uno no puede apostar a que la cosa pueda empeorar, pero puede empeorar también. Entonces, yo insisto en que hay una fecha que se puso el presidente para un tema tan importante para el país como es de la universalización del sistema de seguro. Pero te pregunto, te insisto, ¿cómo tú proyectas diciembre es al doblar de la esquina? Son 4 meses. ¿Cómo visualiza el tema del coronavirus como está en el momento en que está, sus niveles de contagio,
el asunto de la inversión. Vamos por 41.000 millones de pesos invertidos en 4 meses, 41.000 millones de pesos, y con las arcas sumamente lastimadas, con reducción importante, hasta de un 30-33% reducido el ingreso en aduanas y en impuestos internos. O sea, tenemos una situación. ¿Cómo tú proyectas lo del coronavirus con miras a que el presidente tenga la posibilidad de avanzar con el tema de la legislación y todo lo que hay que hacer para los cambios y conseguir esos chelitos del ahorro, de lo que él habló? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo asimilas? Bueno, fíjate, como te dije, no conozco en detalle ese plan, cuáles serían los pasos que se van a dar. Ojalá lo pudiera conocer y haber compartido con ustedes eso, pero no lo tengo. Ahora, tú estás planteando una situación que es real y hay que tomarla en cuenta. ¿Cuál es el supuesto de lo que va a impactar todavía el COVID de aquí a final de año y al año que viene? Todavía el COVID no está dando señales de que se va. Virgen de la Alta Gracia. Aquí ni en muchos países del mundo, y de hecho permanecemos en fase 4, lo que hace que países como Estados Unidos sigan recomendando a sus ciudadanos que no venir a la República Dominicana, que son nuestra principal fuente de turismo. Entonces, el turismo a mí no me asusta de que llegue, porque alguna gente ha dicho, pero ¿por qué vamos a abrir la frontera para que traigan el virus? No, el virus está aquí. O sea, tú cierras las fronteras en el momento en que tú estás tratando de evitar que entre y haya transmisión comunitaria. Pero una vez le está circulando en todo el mundo, nadie se lo está llevando a nadie. Nadie, excepto que se está llevando a todo el mundo el diablo, ¿verdad? Sí. Nadie le está llevando el virus a nadie porque ya el virus está circulando en todos los países del mundo. Eso lo que quiere decir que si alguien tiene la posibilidad y quiere descansar, un hotel está perfecto y las playas nuestras todavía mucho más. Y ojalá nos sigan eligiendo como destino, porque nosotros sabemos cómo eso activa otros sectores de la economía. Claro, la cantidad de gente que da servicio a los hoteles en servicio de mantenimiento, aire acondicionado, venta de comida, la industria artística, etcétera, etcétera. Sabemos todo lo que mueve de la hotelería. En adición a eso, y la vacuna no nos ayuda. Han constituido un protocolo para poder recibir a esa gente y darle el mínimo de garantía de que se van a aplicar acciones para impedir también que haya una transmisión en los mismos hoteles. Los hoteles están entre las visitas menos riesgosas que pudiese haber para el tema del contagio. Por los protocolos, por el distanciamiento, y porque tú estás en una playa, estás tan expuesto, etcétera. Sí. O sea que en ese sentido sí. Pero la pandemia no tiene viso de terminar en este año. La vacuna no podemos contar con ella hasta el año que viene. Olvídense de eso, toda esa parte promocional que hay. No, que ya estamos ahí, que estamos a la puerta. No estamos a la puerta de la vacuna de aquí a septiembre. ¿Por qué? Porque todavía faltan muchos ensayos. Ya la OMS, ya las autoridades norteamericanas, no estoy hablando de Trump, no estoy hablando del gobierno, las autoridades científicas están poniendo en duda la efectividad que pudiese tener la vacuna hasta tanto vean los efectos. Tanto es así que ellos han dicho que van a probar una vacuna que tenga poco o nada de efecto secundario si la efectividad es mayor a un 50%. Una vacuna es buena y es efectiva cuando tiene una efectividad por encima del 90%. El sarampión tiene una efectividad del 97-98%. Es decir, que dos de cada 100 que se vacunan de sarampión tendrían probabilidad de infectarse. No que se infectan, tendrían probabilidad de infectarse. Porque esa es la efectividad que se busca para saber que hay protección. Qué complejo el tema no, es que no es tan sencillo. Entonces, hablar de que la vacuna está a la puerta de ahí de la casa, eso no es cierto. Y hay que producir vacunas para 7.000 millones de personas. Tienen que ser asequibles. Realmente los fabricantes las van a hacer asequibles. Pero ustedes que manejan tanto la economía saben bien que
AstraZeneca, para poner un ejemplo, si vende la vacuna prácticamente al costo, con el disparo de sus acciones en las bolsas de valor, con eso responde. Para que esa marca, la primera que salga con la vacuna, señores, va a tener una marca que va a ser similar a Apple, Google, así es, Facebook y todas sus compañías. Y va a costar tanto, y cuidado, porque ahora mismo todas esas acciones se han disparado en la bolsa y están generándole riqueza a esas compañías. O sea, que el dinero se lo están ganando en otro negocio, no en la venta, sino en las inversiones, las inyecciones que hacen los inversionistas en estas casas farmacéuticas. Hermano Willamo, muchísimas gracias. No, espérate, antes de despedirlo y agradecerle su presencia, yo quisiera decirle a Willamo el gran aporte que ha hecho en esta entrevista. Willamo nos ha demostrado con esa experiencia extraordinaria que tiene el médico que viene de la experiencia de hospitales y de clínicas, pero que al mismo tiempo ha sido diseñador de políticas y ha participado en la aplicación de políticas. Dice Willamo que el turismo no es amenaza, que los países ya estamos tan afectados por el virus, que ya lo que se llama la complicación esta comunitaria la tenemos todo, que los aeropuertos y puertos pueden estar abiertos y tomarse las medidas protocolares esas. Es un buen aporte, claro que sí. Es un aporte de un valor inestimable. Así es. Además bien sustentado, muy bien sustentado. Para entender y distribuir entre la mentalidad de la gente que abrir el turismo no es un peligro adicional a lo que tenemos, que ese peligro lo enfrenta toda la población mundial. ¿No es así? Correctamente. Es así. Hay que tomar medidas. No significa que tú vas a venir a decirle, mándame 200,000 turistas infectados que me lleguen. No. Son medidas. Pero hay protocolos también. Hay protocolos. Hay protocolos que se aplican a la salida de ellos hasta el destino. Hay protocolos. Willamo, hermano, muchas gracias. Bueno, oye, qué bonito está el fondo ese de tu... ¿te gusta? Sí. Vamos a construirle uno a ustedes ahora. Le voy a pedir a mi diseñador gráfico que le construya uno. Muy bien. Muchas gracias, Willamo. Pero eso conlleva una cortina detrás verde. Sí. Muy bien, hermano. Y luces especiales. Muy bien. Claro, también. Un abrazo, hermano. Compártele la foto del estudio mío. Así es. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Igual. Sigan que tenemos más contenido. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. Bien.